Me llamo Marcos Herrera. Tengo 47 años. Soy dueño de una empresa de plomería comercial y climatización en Monterrey, Nuevo León. 32 empleados, 3 camionetas de servicio, más tubería bajo esta ciudad de la que la mayoría de la gente jamás sabrá. Construí ese negocio desde una sola camioneta y una caja de herramientas cuando tenía 26 años. Me casé con Valeria cuando los dos éramos lo suficientemente jóvenes como para creer que el amor era un plan, no solo un sentimiento. Tuvimos 2 hijos, Sebastián, que ahora tiene 21 años y está terminando su segundo año en el TEC de Monterrey, y Camila, de 19, estudiando diseño gráfico en Guadalajara. Buenos hijos, inteligentes. Eso no lo sacaron de ninguno de los dos, creo. Quizás de algún punto intermedio entre nosotros. Durante 22 años, pensé que teníamos lo que la mayoría de los hombres de mi edad envidian en silencio cuando ven otros matrimonios. No perfecto. Nada lo es. Pero sólido, real. El tipo de cosa que uno deja de cuestionarse porque simplemente está ahí. Como dejas de revisar los cimientos de una casa después de vivir en ella el tiempo suficiente. Dejé de revisar demasiado pronto. Mi cumpleaños cae el tercer jueves de abril. Había hecho la reservación en la cantina del Río con 3 semanas de anticipación. La mesa del rincón, la que está junto a la ventana con vista al río Santa Catarina, la que Valeria siempre decía que era el mejor asiento de cualquier restaurante al que hubiéramos ido. Incluso llamé con anticipación para que guardaran una botella del vino tinto que a ella le encantaba. El mismo que tomamos en nuestro aniversario número 15, y que ella dijo que sabía como un martes cualquiera que de pronto se convirtió en algo digno de recordar. Yo lo recordé. Siempre recuerdo. Llegué a las 7:15, puntual como siempre. La hostess me acomodó, sirvió agua, trajo el vino. Me senté y observé la puerta. Las 7:30 llegaron y se fueron. Luego las 8 menos cuarto. Pedí pan que no quería. Revisé el teléfono 2 veces. Me dije a mí mismo que estaba atrapada en el tráfico del centro. A las 8 en punto llegó el mensaje. Emergencia de último momento con un cliente. Lo siento mucho. No me esperes. Te quiero. Ni un feliz cumpleaños. Ni una sola palabra. Me quedé sentado con eso un momento. Solo sentado ahí. El pan sin tocar, el vino mediado, la vela ardiendo entre 2 servicios que nunca se usarían los dos al mismo tiempo. Pagué el vino, dejé una propina que probablemente fue demasiado generosa para una mesa que apenas había ocupado, y salí hacia una noche de abril que no tenía ningún derecho a estar tan fría como estaba. El teléfono vibró antes de que llegara a mi coche. Una notificación de cargo de nuestra tarjeta de viaje compartida, la que manteníamos abierta para hoteles y vuelos porque acumulaba el triple de puntos. El cargo decía, Pinnacle Suites, Centro de Monterrey. Suite 1408. Ricardo Vázquez. Un nombre que conocía. Valeria había trabajado con él en una cuenta corporativa importante 8 meses atrás. Tipo elegante, finales de los 50, pelo plateado, la clase de hombre que usa un reloj que cuesta más que mi primera camioneta de trabajo y que se asegura de que lo notes. Me había dado la mano en un evento del despacho una vez y dijo, tu esposa tiene la mente más aguda de este cuarto. En ese momento lo tomé como un halago. Suite 1408. Algo en ese número me cayó mal. Como una puerta que sabes que no debes abrir, pero hacia la que extiendes la mano de todas formas. El tipo de cuarto que parece todo lo que quieres hasta que las paredes se cierran y ya no hay salida. No me fui a casa. Manejé al centro, estacioné al otro lado de la calle del Pinnacle, apagué el motor y esperé. No estaba temblando. No estaba llorando. Estaba completamente, inquietantemente quieto. De la manera en que una obra de construcción se pone en silencio justo antes de que algo estructural ceda. 11 minutos después, la puerta giratoria se abrió y ahí estaba ella. El vestido. Vino tinto oscuro, sin mangas. El que yo le compré específicamente para esta noche. Todavía puesto. Su cabello, que había llevado recogido cuando salió de casa esa mañana, estaba suelto ahora. Deliberadamente suelto, de la manera en que las mujeres lo acomodan cuando quieren parecer accidentalmente hermosas.
Estaba riendo de algo que él había dicho, y su mano estaba sobre el antebrazo de él como si perteneciera ahí. Levanté el teléfono. Una foto. Suficientemente clara para lo que importaba. Luego abrí nuestra conversación de mensajes y escribí 6 palabras. Saluda al hombre de la habitación 1408. Le di enviar. Observé la pantalla exactamente 3 segundos. Luego puse el coche en reversa y manejé a casa sin mirar atrás. No estaba enojado. Todavía no. Era algo más frío que la rabia. Una especie de claridad que se asienta sobre uno cuando la última pieza de un rompecabezas encaja en su lugar y la imagen es exactamente tan mala como se temía. Había construido un negocio leyendo problemas estructurales antes de que se convirtieran en desastres. Resultó que era mejor leyendo tuberías que personas, pero aprendía rápido. Llegó a casa en 16 minutos. Lo sé porque revisé el reloj del microondas cuando escuché sus llantas entrar al estacionamiento. Las 11:43 de la noche. Yo había enviado ese mensaje a las 11:27. Para una mujer que supuestamente estaba atendiendo una emergencia de trabajo, cubrió terreno muy rápido. Estaba sentado en el sillón de la sala cuando la puerta principal se abrió. Sin luces encendidas excepto la lámpara junto al librero. El televisor apagado. Tenía un vaso de agua en la mano y nada en el rostro que ella pudiera leer. Valeria se quedó parada en la entrada, todavía con el vestido vino oscuro. La correa de uno de sus tacones se había soltado, colgando junto al tobillo como un descuido. Su rímel había corrido en 2 líneas finas bajo los ojos, y su cabello, que había sido arreglado cuidadosamente cuando salió, estaba suelto ahora de una manera que parecía más prisa que estilo. Sostenía el teléfono con ambas manos de la manera en que uno agarra algo cuando está tratando de evitar que su historia se desmorone. «Oh», dijo. Su voz salió delgada y aguda. «Tome un sorbo de agua». No respondí. Entró, cerró la puerta detrás de ella. «Puedo explicarlo». «No te lo pedí», dije. Eso la detuvo. Había llegado preparada para gritos. Podía verlo en sus hombros. Esa ligera inclinación hacia adelante, como una mujer que ya había ensayado su defensa contra la versión de mí que esperaba. La versión que se pone ruidosa cuando está lastimada. No estaba preparada para la versión que había ido más allá del ruido hacia algo más silencioso y considerablemente más permanente. No fue lo que pareció, intentó Valeria de nuevo, moviéndose hacia el sofá. Ricardo y yo estábamos simplemente. Valeria. Dije su nombre una vez. Parejo y plano. Te vi salir del elevador. Vi el vestido. Conozco el número de la suite. Tengo el registro de la tarjeta de crédito. Hice una pausa. Los dos sabemos lo que fue. Se sentó bruscamente en el borde del sofá. El teléfono todavía en sus manos. La calma practicada que había estado sosteniendo empezó a deslizarse. Me estabas vigilando. Estaba cenando mi cumpleaños solo, dije. Y luego no lo estaba. Eso aterrizó. Su mandíbula se tensó, luego se relajó cuando algo que pudo haber sido vergüenza cruzó su rostro, pero no se quedó mucho tiempo. Con Valeria, la vergüenza raramente se quedaba mucho tiempo. Cometí un error, dijo suavemente. Uno terrible. Pero no puedes simplemente, llevamos 22 años juntos, Marcos. No puedes tirar eso por una sola noche. La miré un momento. La miré de verdad. Seguía siendo hermosa de la manera en que ciertas cosas son hermosas incluso después de que sabes exactamente lo que cuestan. No dijiste feliz cumpleaños, dije. Ni una vez hoy. Ni un mensaje. Ni un mensaje de voz. Ni cuando entraste justo ahora. Me levanté despacio. 22 años y no pudiste encontrar 2 palabras. Su boca se abrió. Se cerró. Caminé por el pasillo y me detuve en la puerta del cuarto de huéspedes, empujándola para abrirla. La luz ya estaba encendida. La había encendido antes de que llegara a casa. Dejé una botella de agua en la mesita de noche. Aquí es donde estarás hasta que encuentres otro lugar, dije. Valeria vino por el pasillo detrás de mí,
los tacones golpeando inestablemente en el piso de madera. Estás siendo dramático. Hablemos. Podemos. Compraste ese vestido hace 3 semanas, dije, girándome para enfrentarla. Lo guardaste para él. En mi cumpleaños. El color se drenó de su rostro. No estoy gritando, continué. Porque gritar significaría que todavía creo que hay algo aquí por lo que vale la pena pelear. Y dejé de creer eso. Se quedó parada en el umbral del cuarto de huéspedes con la mano apoyada en el marco de la puerta, y por un momento tuve la sensación de que iba a decir algo que importara. Algo real. Algo que no fuera una estrategia ni una defensa construida en el trayecto de vuelta a casa en el coche. Pero lo que salió fue esto: necesito que sepas que lo nuestro terminó hace meses. Con Ricardo. No es lo que crees. Lo que creo, respondí, es lo que vi. Marcos, escúchame. Buenas noches, Valeria. Cerré la puerta del cuarto de huéspedes. No con fuerza. No con rabia. La cerré de la manera en que uno cierra el capítulo final de un libro que tardó demasiado en terminar. Con firmeza. Con finalidad. Me fui a mi recámara, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el piso unos minutos. No llorando. No pensando en nada en particular. Solo existiendo en ese espacio entre lo que había sido y lo que vendría después. Luego me quité los zapatos, los puse junto a la cama con la misma precisión de siempre, y me acosté. Dormí 4 horas. No es mucho, pero fue un sueño limpio. Sin pesadillas. Solo oscuridad y silencio. A las 6 de la mañana estaba sentado en la cocina con un café y el teléfono de mi abogado buscado en la pantalla. Fernando Leal era el mejor abogado familiar de Monterrey, no porque lo dijera su publicidad, sino porque lo había visto trabajar 2 veces para amigos míos. Eficiente, directo, sin drama innecesario. Le mandé un mensaje a esa hora sabiendo que no lo leería hasta las 8, pero necesitaba que existiera. Necesitaba que el primer movimiento del día nuevo estuviera hecho. Fernando, necesito una cita lo antes posible. Es urgente y es personal. Marcos Herrera. Lo siguiente que hice fue abrir el cajón de mi escritorio en la oficina de casa y sacar una carpeta color café. La había preparado 3 años atrás cuando renovamos el contrato prenupcial. Valeria lo había firmado sin leerlo con demasiada atención, lo cual en ese momento me pareció un acto de confianza. Ahora me parecía otra cosa. El negocio era completamente mío. Siempre lo había sido. Constituido antes del matrimonio, ampliado con capital propio, con mi nombre en cada documento de incorporación. El contrato lo dejaba meridianamente claro. La casa del lago en Linares también estaba protegida, la había heredado de mi padre 2 años después de casarnos y nunca fue propiedad conyugal. Lo que quedaba por definir era la casa en San Pedro, que habíamos comprado juntos, y los ahorros de la cuenta compartida, que eran considerablemente menos de lo que Valeria probablemente calculaba porque yo había movido capital a una cuenta corporativa 18 meses atrás cuando empecé a sentir que algo en el matrimonio no cuadraba. No había podido nombrar qué era. Pero había aprendido hace mucho que cuando un trabajo da señales de problemas estructurales, uno no espera a que el techo se caiga para tomar medidas. Fernando me llamó a las 8:15. Marcos. Cuéntame. Se lo conté. No todo. Lo suficiente. El cargo en la tarjeta. La foto. La fecha. La conversación en el pasillo. Fernando escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que hacía bien. ¿Tienes el contrato prenupcial a la mano, frente a mí? Ella firmó ambas páginas de la cláusula de infidelidad, revisé. Sí. Hubo una pausa breve. Entonces no estamos en un escenario complicado, dijo Fernando. Estamos en un escenario de documentación. Necesito que guardes esa foto donde no pueda ser eliminada. Correo electrónico, nube, imprímela si es necesario. El cargo de la tarjeta guárdalo también. Y por los próximos días, Marcos, nada de conversaciones largas con ella. Nada que pueda interpretarse como reconciliación. No hay riesgo de eso. Bien. Ven el lunes a las 10. Colgué.
Seguí con mi café. Afuera, el amanecer sobre las montañas del norte era de un naranja pálido, casi sin compromiso, como si el día tampoco estuviera seguro de cómo empezar. Valeria salió del cuarto de huéspedes a las 9. Yo estaba en la cocina. Ella se detuvo en la entrada, vestida ya con ropa distinta, el cabello recogido. Sin rímel corrido. Recuperada, al menos externamente. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tengo una llamada de trabajo en 10 minutos, dije. No era cierto. Pero tampoco era el momento. Marcos. No es el momento, Valeria. Ella se sirvió café. Se sentó en el extremo opuesto de la isla de la cocina. Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. ¿Ya llamaste a un abogado?, preguntó finalmente. Eso no es una conversación para hoy. Porque si ya lo hiciste, creo que merezco saberlo. La miré. Tú tomaste decisiones que merecían ciertas consecuencias, dije. Yo estoy tomando las mías. Eso es todo lo que hay aquí. Se quedó callada. Bajó la mirada al café. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo en su cara que podría haber sido la mujer con la que me casé. No la estratega. No la que había llegado corriendo a casa con una historia preparada. Sino la Valeria de antes, la que se reía en la cocina mientras hacía enchiladas los domingos, la que se quedaba dormida leyendo con el libro sobre el pecho. Esa mujer existió. Lo que no sabía era cuándo había dejado de ser la que vivía en esta casa. Eso no cambiaba nada. Pero sí me recordó que esto tenía peso real. Que no era solo una transacción legal. Era el final de algo que una vez fue verdad. Me levanté, dejé el tazón en el fregadero y me fui a la oficina. Los días siguientes fueron extrañamente funcionales. Yo iba al trabajo, manejaba 3 obras activas, supervisé la instalación de un sistema de climatización en un complejo empresarial en el sur de la ciudad. Valeria, según entendí después, se quedaba en casa haciendo llamadas. Presumiblemente a su hermana en Querétaro. Presumiblemente buscando opciones. No hablamos mucho. Lo necesario. ¿Hay agua caliente? Sí. ¿Trajeron el estado de cuenta? Está en la mesa. Ese tipo de cosas. La logística mínima de 2 personas que comparten un espacio sin compartir ya nada más. Sebastián llamó el miércoles. Papá, ¿todo bien? Mamá me mandó un mensaje raro. Raro como, decía que estaban pasando por una época difícil y que rezara por los dos. Muy telenovela, la verdad. Respiré. Tu mamá y yo estamos separándonos, hijo. Silencio. ¿Separándonos como, divorciándonos? Sí. Otro silencio. Sebastián procesaba las cosas despacio y bien, que era uno de sus mejores rasgos. ¿Qué pasó? Eso es entre ella y yo. Lo que te puedo decir es que la decisión es mía y que no fue tomada a la ligera. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Necesitas que baje este fin de semana? No. Quédate en el TEC. Estudia. Yo te llamo si algo cambia. Papá. ¿Qué? Tú siempre arreglas todo. ¿Verdad? No supe qué decir a eso. Era la clase de cosa que dice un hijo de 21 años cuando no tiene las palabras exactas pero quiere que sepas que está de tu lado sin tener que elegir bando. Ve a estudiar, Sebastián. Colgué. Me quedé sentado en el coche, en el estacionamiento de la obra, con el motor apagado, un momento más de lo necesario. Camila llamó esa noche. Ella era diferente a su hermano, más directa, menos ceremonias. Papá, ya sé lo que pasó. Mamá me contó su versión. Ahora cuéntame la tuya. No tengo versión para contarte. Hay hechos. ¿La foto existe? Sí. ¿El cargo en la tarjeta? También. Pausa. Ok, dijo. ¿Y tú cómo estás? Funcional. Eso no es lo mismo que bien, papá. No. Pero por ahora es suficiente. Escuché cómo ella exhalaba al otro lado del teléfono. ¿Sabes qué me acuerdo?
dijo. El año pasado, cuando tuve ese problema con el proyecto final y eran las 11 de la noche y te llamé sin esperanza, y tú me dijiste que te mandara los archivos y estuviste hasta la 1 de la mañana ayudándome a reorganizar todo el concepto. Y no me cobijaste. No me dijiste que todo iba a estar bien. Solo, resolviste el problema conmigo. Me acuerdo. Eso es lo que haces tú. Resuelves. Por eso sé que vas a estar bien. Porque no eres de los que se quedan atascados. Me quedé callado un momento. Camila. ¿Qué? Gracias. No me agradezcas. Solo no desaparezcas, ¿ok? Llámame aunque no tengas nada que decir. Esa noche dormí 6 horas. Mejor que la anterior. El lunes llegué puntual a las 10 a la oficina de Fernando Leal. Tercer piso de un edificio discreto en el centro de Monterrey, sin recepcionista ostentosa ni muebles que gritaran lo que costaban. Solo libros, orden, y un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Fernando revisó el contrato prenupcial página por página mientras yo tomaba agua y miraba por la ventana el tráfico de Juárez. Cuando terminó, lo cerró con la misma calma con que había empezado. La cláusula es válida y está correctamente redactada, dijo. Con la evidencia que tienes, el negocio no está en disputa. La casa del lago tampoco. Lo que habrá que negociar es el inmueble de San Pedro y el saldo de la cuenta conjunta. ¿Cuánto tiempo? Si ella no pelea, 6 meses. Si decide complicarlo, podría extenderse a 1 año. Pero con lo que me estás mostrando, pelear no le conviene. Se lo harás saber. Fernando sonrió levemente. Con mucha cortesía, sí. Salí de esa oficina con la sensación particular de quien ha iniciado un proceso que no tiene reversa. No era alivio exactamente. Era más parecido a cuando uno firma el contrato de una obra grande, hay incertidumbre, hay peso, pero ya tomaste la decisión y el trabajo comienza. Lo que no había anticipado era lo que vendría 3 días después. Fue un martes por la tarde. Estaba revisando planos en la oficina de la empresa cuando Rodrigo Montemayor, mi jefe de operaciones, asomó la cabeza por la puerta con una expresión que no era exactamente incomodidad pero tampoco era neutralidad. Jefe. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Dice que es personal. ¿Quién? Daniel Garza. Me detuve. Daniel Garza y yo nos conocíamos desde hacía 17 años. Nos habíamos conocido a través de una asociación de empresarios del norte, y la acumulación ordinaria de historia compartida había convertido lo que empezó como una relación de negocios en algo más duradero. Era amigo. O al menos yo lo había creído. Lo hice pasar. Se sentó frente a mi escritorio con la postura de alguien que viene a decir algo difícil y ha ensayado cómo empezar pero no está seguro de cómo terminar. Marcos, dijo. Vine porque creo que te lo debo. Lo miré. Esperé. Vi a Valeria con Vázquez en octubre. En el restaurante del Club Industrial. Estaban cenando y no era una cena de negocios. Hizo una pausa. Me dije a mí mismo que no estaba seguro. Que quizás estaba malinterpretando. Otro silencio. Llevo 6 meses diciéndome eso. Me recargué en la silla. Lo miré fijamente. 6 meses, Daniel. Lo sé. No apartó la vista. Eso contó. Me equivoqué al esperar. No voy a pretender lo contrario. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, uno de mis técnicos estaba cargando equipo en la camioneta. Movimientos precisos, rutinarios. El trabajo que sigue aunque todo lo demás se detenga. Llevamos 17 años de amistad, dije sin voltear. Sí. Y te quedaste callado 6 meses. Me quedé callado. Su voz no flaqueó. Pensé que estaba protegiendo el matrimonio. En realidad solo me estaba protegiendo a mí mismo de una conversación incómoda. Me giré. Había responsabilidad real en su cara. No una actuación. No un ángulo calculado. Solo un hombre que había tomado una mala decisión y estaba dispuesto a cargar con eso completamente. Eso valía algo. No borraba 6 meses, pero valía algo.
Necesito tiempo, dije. Se levantó, tomó su saco del respaldo de la silla. Aquí voy a estar cuando estés listo. Salió sin pedir perdón, que fue el instinto correcto. El perdón, si llegaba, llegaría en mis tiempos. Me quedé solo en la oficina. El plano sobre el escritorio. El café frío en el vaso. El ruido sordo de la ciudad afuera. 17 años. Pensé en todas las veces que Daniel había estado en mi mesa. En la inauguración del negocio. En el bautizo de Sebastián. En el partido que vimos juntos cuando el Monterrey ganó el campeonato y terminamos festejando hasta las 3 de la mañana en una terraza del barrio antiguo. Toda esa historia real, acumulada, genuina. Y aún así, 6 meses de silencio. No era traición del mismo tipo que la de Valeria. Pero era una fisura. Y las fisuras, si uno las ignora, se vuelven fracturas. Lo que hice con eso fue guardarlo. No para siempre, pero sí por ahora. Había aprendido que ciertas cosas necesitan tiempo para sentarse antes de que uno sepa exactamente qué hacer con ellas. Lo que sí ocurrió esa semana, y que no había anticipado, fue lo que pasó con el despacho de Valeria. Ella trabajaba desde hacía 9 años en una firma de consultoría corporativa de primer nivel en la ciudad. Era su territorio, su mundo, el espacio donde Valeria Herrera existía completamente en sus propios términos. Lo había construido con una dedicación que yo había admirado genuinamente, incluso en los años en que esa dedicación había significado cenas canceladas, fines de semana reducidos a la mitad y una presencia doméstica que se fue volviendo cada vez más intermitente. Lo que no había calculado ella, o quizás sí pero apostó a que no importaría, era que Ricardo Vázquez no era solo un cliente. Era el titular de una cuenta que representaba el 30% de los ingresos del despacho. Y cuando esa relación salió a la luz, no como rumor sino como hecho documentado con cargo de tarjeta corporativa compartida y una foto que circuló de manera que nunca pude confirmar del todo cómo, el despacho tuvo que actuar. Me enteré por Rodrigo, que se enteró por alguien del gremio empresarial, que la socia directora había convocado a Valeria a una reunión un miércoles por la mañana. Revisión de gastos irregulares. Conflicto de interés con la cuenta Vázquez. Lo que fuera que hubieran encontrado cuando empezaron a mirar con atención. El jueves por la tarde, Valeria llegó a la casa con una caja de cartón pequeña. El tipo de caja que cabe exactamente un escritorio de vida profesional. La puso sobre la isla de la cocina sin decir nada. Yo estaba haciendo café. Miré la caja. La miré a ella. Su cara no era la de las negociaciones de los días anteriores. No había estrategia ahí. Era agotamiento genuino. La cara de una mujer que había visto disolverse en 3 semanas todo lo que había construido profesionalmente en casi una década. Me pidieron que no regresara, dijo. Lo sé, respondí. Sacó algo de la caja. Una foto enmarcada. Los dos en un evento de la firma, años atrás. Yo con un saco que ya había dado a la Cruz Roja. Ella con la sonrisa que usaba cuando todo marchaba según el plan. La sostuvo un momento, la volvió a poner en la caja, luego la sacó otra vez y la dejó boca abajo sobre la isla sin mirarla. No espero que lo sientas por mí, dijo. Bien, respondí en voz baja. Porque no lo siento. Pero tampoco me alegra. Asintió despacio. Tomó la caja y la llevó al cuarto de huéspedes. Escuché la puerta cerrarse. Esa noche llamé a Sebastián. Le conté lo suficiente. Él escuchó, hizo la pregunta que siempre hacía primero. Ella está bien, era exactamente la respuesta que esperaba de él. Preocupación práctica. Sin drama. Le dije que estaba gestionando la situación. Él me dijo que hablaría con ella. Le dije que eso era decisión suya, no mía. Luego llamé a Camila. Ella fue más callada de lo habitual. Eso significaba que estaba procesando algo que no había terminado de resolver. Antes de colgar me dijo, papá, ¿sabes qué sigo pensando? Dime. ¿Qué hiciste esa reservación con 3 semanas de anticipación? ¿Qué llamaste para lo del vino? ¿Qué llegaste temprano? Pausa. ¿Estabas poniendo de tu parte? Sí.
Eso importa, dijo. Aunque ya sea demasiado tarde para que importe como debía. Me quedé con eso mucho tiempo después de que colgamos. 2 semanas después, Valeria me anunció que se iría a Querétaro con su hermana. Tenía una oferta de trabajo como consultora independiente, cuentas más pequeñas, menos estructura, una vida profesional reconstruida desde una base más estrecha. No me pidió opinión. Yo no la di. La mañana que se fue, cargó 2 maletas y la caja de cartón al coche de su hermana que había venido a recogerla. Yo estaba en la cocina. Cuando pasó por última vez por la sala, se detuvo un momento. Marcos. Valeria. Una pausa larga. Lo eché a perder, dijo simplemente. No era una pregunta. No era una petición. Era solo un hecho dicho en voz alta por alguien que finalmente había dejado de buscarle otra explicación. Sí, dije. Asintió una vez. Salió. Escuché el carro alejarse por la calle. Me quedé parado en la cocina, el café en la mano, el silencio de una casa que de pronto era completamente mía. No fue alivio. No fue dolor. Fue algo más parecido a la quietud que se instala cuando una obra larga finalmente termina y uno puede ver el espacio resultante sin todo el ruido y el polvo del proceso. Salí al patio trasero. El árbol de naranja que yo había sembrado el primer año que vivimos en esa casa estaba comenzando a dar brotes pequeños, verdes, indiferentes a todo. La vida vegetal tiene esa cualidad que a veces uno envidia, sigue creciendo sin necesitar que el entorno tenga sentido. Me quedé ahí un momento, con el café, mirando los brotes. Luego entré, dejé el tazón en el fregadero, y fui a trabajar.